preguntaba, ¿qué le parece el emprendimiento, la difusión que hacemos del emprendimiento a través de nuestro programa? Bueno, este programa me parece súper interesante y necesario para el mundo empresarial, para los microempresarios pequeños y medianos, en tanto que a través de este programa nos facilita también de entregar mucha información de lo que viene en Fomento Productivo a través de Cercotec, así que yo obviamente los quiero felicitar y que continúen con este esfuerzo que hacen mucho esfuerzo de poder ayudarnos a comentar y a comunicar qué es lo que tenemos para los microempresarios. A propósito de los microempresarios, hay algunos microempresarios que postularon al último concurso del Capital Abeja Semilla. Sí, es que lo que pasa es que este plan de reforzamiento, como estamos encima del fin de año, no nos da la posibilidad de llamar a una nueva licitación, un nuevo concurso, sino que lo que optamos fue de poder beneficiar a aquellas listas de esperas que vienen de Capital Abeja, que son proyectos sumamente interesantes y que no alcanzamos a financiarlo y que ahora nos da esa posibilidad. Entonces yo creo que... ¿Están siendo llamadas ahora? Estamos en etapa de formalización, están firmando contratos, ya los microempresarios están depositando su aporte que tienen que realizar, que entregar, claro, que el 20%, que se le devolvemos una vez que entregamos los recursos de Cercotec, sí. Y estamos en ese proceso, en tanto a la espera que nos depositen los recursos en Santiago, y una vez que nos depositen los recursos en Santiago, vamos a ver la posibilidad de también hacer un evento. Si no alcanzamos, vamos a tener que llamarlo a la oficina que vayan a retirar sus documentos, en función de que lo que necesitamos es que los microempresarios luego puedan desarrollar su emprendimiento, su plan de negocio. Bueno, como el tema del programa de emprendimiento, ¿qué le parece que vayamos por otra historia para motivar a la gente a que emprenda? Bueno, hay mucho esfuerzo acá de la Dirección Regional de Cercotec de poder presentar un proyecto al gobierno regional, y ahí hemos tenido mucha colaboración del intendente, don Rodrigo Díaz, y de los consejeros regionales también, de toda la región, de los 28 consejeros regionales que en la Comisión de Fomento nos aprobaron un proyecto por unanimidad, y en la sala también, en el pleno del Consejo también por unanimidad, que es un proyecto que tiene un monto de 1.800 millones de pesos y que nos va a permitir beneficiar como aproximadamente a 250 microempresarios, pero lo importante de esto es que hoy día hemos focalizado territorialmente, tenemos separadas las provincias, Concepción, de Ñuble, de Arauco y Biobío, y por lo tanto también ahí vamos a tener más posibilidad de beneficiar a aquellos microempresarios que son más alejados de los centros urbanos y de los servicios, y también hemos focalizado por sector económico. Ahí vamos a trabajar en Biobío y en Ñuble con turismo y agroalimentos, vamos a trabajar en Arauco con turismo y comercio, y en Concepción vamos a potenciar mucho el tema turismo también, metalmecánica y comercio. Así que esperamos que pronto terminemos el proceso el convenio de traspaso de recursos con el gobierno regional. Yo creo que ya a fines de diciembre vamos a tener noticia de eso, para hacer los llamados a licitación y para llamar a los microempresarios a que postulen y que hagan un esfuerzo nuevamente otra vez para obtener los recursos del gobierno regional a través de Cercotec. Vamos con la segunda nota de nuestro programa y volvemos para despedirnos de este capítulo de Emprendedores Bicentenarios. Se acerca la época de Navidad y la preocupación se concentra en los regalos, poco tiempo y mucho por elegir. Pero la solución a este típico dolor de cabeza de fin de año lo encuentra en Vega Monumental, en el local 208-209. Allí Tiendas Anur ofrece una infinidad de artículos para toda la familia, productos que son seleccionados cuidadosamente por un gusto personal de su dueño. Me gusta el área comercial, por lo tanto me gusta el tema de tener esa comunicación con la gente y a la vez traigo novedades, que eso es lo que más me gusta. Pensando que son para mí, de verdad. Me gusta el tema de la decoración y pienso cada producto verlo en mi casa. Y esa es yo creo que ha sido la mejor política de poder, que nos ha ido bien gracias a eso. ¿Qué diferencia Tiendas Anur con la competencia? Su dueño dice la atención personalizada. Una de las cosas que yo creo que es bueno de parte de nosotros, con mis socios, que la atención la hacemos nosotros. Aparte del personal que trabaja con nosotros es personalizada con la gente.
Entonces creo que eso a nosotros nos ayuda a poder saber lo que el cliente quiere día a día. Ubicado en Vega Monumental, local 208-209, Tiendas Onur lo espera con las últimas novedades para regalar y decorar su hogar. Las historias de emprendimiento para motivar precisamente a aquellos que desean emprender algún tipo de negocio. Y cuando uno emprende algún negocio, director, ya para terminar nuestro programa, también necesita capacitación. ¿Cercotec tiene algún tipo de capacitación, por ejemplo, virtual para los emprendedores? Bueno, todavía está vigente el programa de asesorías virtuales y capacitación virtual, y que por lo tanto lo que llamamos a los microempresarios que se atrevan y que se inscriban en la página web de Cercotec, www.cercotec.cl, y que puedan ahí tener todas las instrucciones, los plazos y las fechas y los temas que les interesan, a los cuales pueden participar en los cursos. Y también hacer un llamado que sigan viendo este programa, que es súper interesante, y que a través de este programa con Marisol y con todo su equipo de profesionales vamos a seguir informando de lo que viene en emprendimiento para los microempresarios. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.